El periodista Leo Ross hizo una importante crónica, como todos los domingos, en el sitio La Luna con Gatillo, repasando lo que tiene que ver este nuevo lawfare ambiental cordobés que lleva a 6 defensores ambientales al banquillo de los acusados. Los motivos para justificar la protesta son muchos, están desarrollados en la nota, de qué manera se pretende remediar el daño de la autovía, las inconsistencias del estudio de impacto ambiental, de la matriz de impacto, y todos motivos también, la falta de claridad económica de la licitación de la obra, el sobreprecio con el que las empresas han realizado la obra y se licitó esta obra pública, y finalmente todos motivos que dan lugar a la protesta que deriva en estos procesamientos. En este caso, un hecho que fue espontáneo. En aquel momento, cuando la gente comienza a protestar, rápidamente, bueno, le intervino la policía y esa ya es historia. Finalmente son imputados 6 compañeros por este hecho. Queremos invitar al aire de la radio a nuestro amigo periodista Lea Ross para analizar esto precisamente, ese evento, el evento del escrache espontáneo al intendente Musso, y por eso invitamos al aire a Lea Ross. Estimado Lea, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Muy bien, la verdad que es interesante algo que vos mencionás en la nota que publicaste el domingo, en un apartado llamado Crítica a la razón ambientalista, donde vos planteás algo que nos gustaría que puedas desarrollar aquí en el aire de la radio, referido a cómo también ha cambiado la modalidad de la protesta, cuando la protesta ambiental originalmente, hace 10, 15 años atrás, desde la Unión de Asambleas Ciudadanas, desde las asambleas vecinales, era parte de un proceso colectivo donde se resolvían acciones de protesta colectivas en el marco de alguna táctica o alguna estrategia puntual. El emerger de los medios, de las redes sociales, la posibilidad que tiene cualquiera hoy de filmar un hecho, y también va dando lugar a estos nuevos tipos de activistas autoconvocados que en muchos casos actúan individualmente. Creo que es esto lo que vos planteás en la nota, descentralizando la estrategia de lucha, dando lugar a esto que pasó también en el caso de la protesta contra Gabriel Musso, que los activistas fueron identificados individualmente y luego procesados. ¿Qué nos podés comentar sobre esto? ¿Vos creés que en este caso se ha modificado la organización de la protesta y hoy hay mucho autoconvocado individual que sale a manifestar su descontento, exponiéndose en muchos casos individualmente y también exponiendo todo un colectivo? Sí, en realidad creo que es un problema que está ocurriendo a nivel general dentro de lo que son las resistencias en sí, digamos. Eh, a veces me pasa que están en los ámbitos de la comunicación, nos enfocamos mucho en discutir, por ejemplo, cómo editar un videíto para el Instagram o ciertas cuestiones estéticas que por momentos pueden ser garpables, entre comillas, para generar llegada en las redes sociales, pero no tienen una claridad de profundidad política, en el sentido en que a quién les está llegando, porque también el algoritmo genera que una especie de condescendencia, que creemos que estamos teniendo una llegada más notoria, pero muchas veces queda acorralada por el criterio mismo que tienen estas ecuaciones que conforman los algoritmos, de hacernos creer que tenemos mucha más llegada, pero que los hechos a veces nos topamos que eso no siempre es así, digamos. No, y además Entonces pasa en todos los ámbitos. muchas veces Sí, nos mandamos en cana solos haciendo un video de Facebook, ¿no? Vos ahí lo mencionás en la nota, a quienes señalaron por el scratch a Muso para procesarlos, no es que los estuvieron investigando ni escuchándole las llamadas telefónicas, sino que miraron su propio portal de Facebook. bueno, en base a eso, yo creo que hay demasiadas lecturas sobre la coyuntura, ¿no? Pasamos a hablar que esto ocurre porque estamos viviendo una etapa, no sé, de crisis de capitalismo, o que el extractivismo está presente, o que hay mucha militarización o mucha represión, etcétera. O sea, todo eso está bien, pero me parece que falta también hacer un análisis también de lo que pasa desde abajo y cómo eso se también pretende repeler, digamos. Porque si vamos a hablar de cuestiones de coyuntura, por ejemplo,
porque se insiste, cuando se habla de la autovía de Punilla, algunos sectores veo que quieren insistir en que hay que hablar de militarización o presencia policial, etcétera. Bueno, una cuestión particular que estamos teniendo en esta coyuntura es que vuelve la CIDE, por ejemplo. Y no es que vuelve la CIDE, la Agencia de Servicios de Inteligencia con el nombre original, sino que hay algunos personajes de los que se ha denominado como la cloaca del poder, es decir, de los que obtienen información de manera muy poco clara y que con eso pueden armar carpetazos para ir en contra de alguien, y que bueno, esos mismos personajes, si uno presta atención, quienes van a estar presentes o quienes están presentes en este nuevo armado que propone el gobierno nacional, hay una especie de revanchismo. Estamos hablando del Tata Joffre, estamos hablando de Jaime Estiuso, etcétera. Bueno, como hay una revancha de esta modalidad de inteligencia, de espionaje, de armar carpetazos, de hacer espionaje, etcétera, hay una incongruencia de lo que yo veo en base a eso que vos mismo decís, de haber grabado espontáneamente también el hecho en sí, que termina siendo utilizado, porque esto es lo que dice Paula Ken, la fiscal que imputó a los 6 activistas, de que esto es lo que quedó registrado en las propias cuentas de Facebook de las personas imputadas. Lo cual veo que hay una incongruencia ahí, el hecho de que estemos hablando de la advertencia, de la militarización, de la represión, que está muy ensamblado en lo que es la judicialización, el espionaje, los carpetazos, y sin embargo vemos que las pruebas se pretenden, por lo menos de parte del Poder Judicial, decir que están presentes, que están a viva voz. Lo que ocurre es que, por lo menos cuando yo estaba en el 2018 viviendo en Punilla, en la época de la primera traza de la autovía, uno podía identificar que había más o menos una asamblea en cada territorio. Y en general las asambleas se dividen en comisiones, y cada comisión discute ciertos temas que tienen que ver, por ejemplo, autocuidado, que tiene que ver con la comunicación interna, la comunicación externa, coordinar con otros sectores, etcétera. Después, con el tiempo, se fue desgastando la figura de la asamblea, también porque se supone que la existencia de una asamblea debe durar lo que dura una denuncia. Por lo general, las asambleas ciudadanas emergen, o sea, se juntan vecinos particulares para denunciar algo, o que están preocupados por algo. Entonces, la subsistencia de una asamblea debería ser lo que dura una denuncia. Después vas acumulando la experiencia, un cierto capital político por la exposición, porque estuviste empezando a armar contactos, y después se ve cómo va mutando a nivel individual y a nivel colectivo. Pero bueno, hay como un estiramiento también de la cuestión asamblearia que lleva a que, por lo que menos en las juventudes, por ejemplo, optan por ir por otras vías de activismo, que en algunos casos en Córdoba, por ejemplo, es ser brigadista. Ser brigadista te da la sensación de que estás haciendo una acción más directa, que se enlaza un poco con las nuevas juventudes que por lo general demandan acciones directas y no tanta discusión de análisis, por ejemplo, de la hora de calibrar bien qué es lo que se debe hacer o qué se podría hacer. Y además, bueno, también aparecen otras modalidades, como por ejemplo los autoconvocados, que en Córdoba ya tuvimos un antecedente que fue el bloqueo contra Monsanto. Pero sobre todo la virtualización de la comunicación acelerada por lo que fue la cuarentena llevó a que estuviéramos subsumidos a lecturas muy individualistas, a mi entender. Vos fíjate que hoy en día aparecen muchos influencers que hablan de temas ambientales, que han hablado de la autovía de Punilla, y bueno, eso adquiere mayor llegada, entonces en cierta manera tiene como una especie de legitimidad dentro del sector organizado de que son tan como presentes dentro de la lucha. Pero bueno, esto genera toda una heterogeneidad que a veces es muy difícil poder coordinar y discutir temas de esta índole, el tema del autocuidado y de cómo lo que ha sido la investigación de Paula Ken. Por lo menos yo no estoy de acuerdo en esta lectura de decir que ella se limitó solo al testimonio de los policías. Es cierto que en el caso de Cecilia Basaldúa fue así, y de hecho el tribunal que llevó al juicio por el femicidio de Basaldúa, hay un juez que prácticamente ha sido muy crítica
con la fiscal de cómo llevó a cabo esa investigación de haberse limitado solo al testimonio de los policías. Pero en este caso yo lo veo distinto, digamos. Hay una notoria, en las páginas, una notorio ejemplo sobre lo que implica también la falta de cuidados en el manejo de las redes sociales o incluso en los grupos de WhatsApp. Me parece que el caso en sí requiere ser utilizado también para retomar algunas cuestiones que se discutían a nivel asambleario, sin hacer un apoyo así acérrimo a la organización asamblearia, pero sí tomar en cuenta que se está perdiendo ese cúmulo de discusiones a nivel colectivo que me parece que en contextos como este de ferocidad individual que se está imponiendo de arriba requiere volverlos a tomar para ponerle un freno. Esa sería mi mirada. Sí, la emergencia del celular también, ¿no? En el marco de las protestas da lugar a esta nueva figura que podríamos denominar el activista héroe, donde quizás alguien que no se animaría en otra circunstancia a actuar individualmente frente a una situación que se considera preocupante, que debe intervenirse, con el celular en la mano se permite entonces más de uno activar, actuar, protestar, manifestarse, sabiendo de que está filmando al policía. Y esto, claro, esto da lugar a que cualquiera quiera actuar de esta manera. Y también, bueno, vemos entonces cómo se va disgregando quizás una estrategia común frente a los distintos conflictos. Bueno, veremos entonces cómo va esto caminando, pero sabemos que las redes sociales, en este caso, bueno, habrá que saber cómo manejarlas. También la presencia de los grupos de WhatsApp que vienen como a reemplazar las asambleas populares en la toma de decisiones. Da la impresión de que todo esto ha confundido un poco la modalidad de organización. Sí, ahí yo medio que soy bastante polémico en el manejo de ciertos conceptos que también se están presentes en algunos ámbitos de activismo ambiental. Conceptos que escuché hablar sobre autodefinirse como guardián del monte, que me suena como guardián de la galaxia. Puede que resulte frívolo lo que voy a decir, pero yo creo que hay una lectura cómic que estamos atravesando como sociedad, y cuando digo cómic me refiero a cómo las películas de superhéroes, que están siendo muy recurrentes en estas últimas décadas, nos está llevando una lectura bastante simplista de dividir entre el bien y el mal. Hace 2 años atrás, uno de los creadores de historietas de superhéroes para adultos, que es Alan Moore, en el diario The Guardian, había advertido que le parecía un espanto, decía, que gente adulta esté viendo películas de superhéroes como Batman, porque él considera que pretender mantener una idea infantil de dividir todo entre bien y el mal y caer en esa lógica no debería sorprendernos que después ascienda el fascismo. Eso lo dijo Alan Moore en el 2022, y vos fíjate cómo en Argentina tenés una figura como Milei, más allá de la discusión que si se puede definir o no como fascista, hay detrás de eso toda una estética de superhéroes que está muy presente en su estilo. Y creo que desde abajo también está presente eso. Tanto de arriba como abajo veo que estamos siendo atravesados por eso, qué sé yo, hasta incluso en contenidos de Netflix, con línea editorial progre, pero que se le nota que está muy influenciada por cierto, de esto que yo llamo la lectura cómic. Entonces tampoco está ayudando mucho esta idea de autopercibirse como una especie de guardián del monte. Incluso te diría, entrando quizás más polémico, algo de eso también tiene el concepto de defensor ambiental, que si bien es un concepto jurídico, que me parece bien que exista el acuerdo de Escazú, pero hay que advertir una cosa: el acuerdo de Escazú no deja de ser una normativa, un texto jurídico que está dentro de un marco jurídico de orientación liberal. Y en general la mirada liberal antepone mucho, en este mundo global, el derecho individual sobre lo colectivo. Entonces, hay cuestiones que hay que tenerlo presente, bueno, y todo lo que es sacarse selfies todo el tiempo, Así es. etcétera. O sea, acelera aún más este individualismo, que me parece que, no digo que esté mal, digamos, y tampoco está mal ver películas de superhéroes, yo los veo todo el tiempo,
pero está bueno también profundizar en el ejercicio de la crítica, la autocrítica, tener presente estas cuestiones culturales, que aunque parece que son temas ajenos a lo que estamos hablando, yo creo que nos atraviesa bastante y que, bueno, forman un combo que hay que problematizar. Así es, y desde lo ontológico también, cuando un manifestante cualquiera, una persona cualquiera, va a manifestarse, a expresarse, pero lo hace frente a un reproductor, un celular, que sabe que eso se va a poder replicar en innumerable cantidad de portales, millones de veces y que quedará grabado para siempre, también modifica el accionar de las personas. No es lo mismo expresarse, manifestarse en un marco de soledad que frente a una cámara. Y hoy todo el tiempo estamos frente a una cámara y esto quizá da lugar también a exageraciones, histrionismo, alteraciones de los hechos, producto de la necesidad de que esto también tenga rebote en las redes. Sí, por eso hay que ver caso por caso puntual, digamos. Mejor un vecino común que ve que hay un quilombo callejero y lo filma de las redes, eh, quizás no es más conveniente que sí haga eso, digamos. Pero bueno, depende de las circunstancias también, digamos, de cómo encaras el momento, o el peligro que puede escrachar a alguien o autoescracharte en base a eso, digamos, porque también podrías estar insultando a un policía y queda registrado, insultarlo no, directamente amenazarlo, cosas así, y te autoescrachás en ese sentido. Pero bueno, esas son reacciones más individuales quizás del sector no organizado, es decir, un vecino común que ahí no lo podés controlar tanto. Pero bueno, esto que estoy contando también es algo que veo está presente en distintos ámbitos. También algo de eso vi, por ejemplo, cuando Milei llegó a la ciudad de Córdoba. Problema del sector no tan organizado, pero también del propio sector organizado que a veces le cuesta coordinar entre sí, o incluso que los propios dirigentes mantengan un diálogo fluido con las bases. Qué sé yo, para darte un ejemplo, hay gente que fue a manifestarse en un sindicato muy conocido en Córdoba y me decían que ellos no tenían idea de que iba a haber una represión en Córdoba. A mí me sorprendió porque yo les dije, pero escúchenme, vino Milei a Córdoba, ¿en serio ustedes no habían descartado la posibilidad de que iba a haber una represión? Bueno, eso se debe a que hay falta de coordinación entre dirigentes y sus bases a la hora de leer qué es lo que está, a la hora de advertir lo que se puede venir, por ejemplo. Entonces, bueno, también hay que avisar que desde el propio sector organizado, que se supone que debe tenerlo más fino, está teniendo sus problemas. Bueno, de ahí también que podemos ver que a nivel nacional a veces es muy dificultoso generar resistencias bien amplias contra la gestión actual. Pero bueno, creo que es un periodo distinto el que estamos teniendo y por ende insisto en esto. Me parece que hay que tratar de advertir que estamos en una etapa distinta, que no podemos estar usando el mismo vocabulario que hace décadas atrás y que hay que analizarlo en profundidad. Porque para hacer un remate así bien polémico, si alguien me llega a preguntar, el extractivismo que propone Milei con la ley de bases, con el incentivo de grandes inversiones, qué sé yo, ¿es lo mismo que el extractivismo del kirchnerismo y el macrismo? Y yo te respondo que no es lo mismo, porque tanto el kirchnerismo como el macrismo, por lo menos, pretendían plantear una discusión de que cómo se podía aplicar el extractivismo desde una mirada desarrollista. Esto es, que los dólares que generaría el extractivismo permitiera, por ejemplo, crear una mayor industrialización en el país, etcétera, que en grandes rasgos te diría que tanto en el largo kirchnerismo como el corto macrismo fueron un fracaso, pero por lo menos planteaban el debate por ese lado. Hoy tenés una gestión que plantea que no, que el desarrollismo tiene raíces marxistas, que lo único que debe hacer el Estado momentáneamente es que haya extractivismo para que vengan los dólares, para que haya un equilibrio fiscal en el país, y después que cada empresario haga lo que se le cante, que el Estado no debe estar interviniendo en nada, y que bueno, en la actualidad eso genera que las grandes empresas sean más extractivistas todavía. Por ejemplo, Techin parece que va de a poco a abandonar la producción de acero para dedicarse exclusivamente al petróleo, por ejemplo. Y otros tantos empresarios que van a ir por el rubro de la minería y la energía, digamos. Entonces, bueno, nada, son esas discusiones que me parece que hay que plantearlas
en ámbitos donde parece que son muy pocos de poder discutirlas, pero que bueno, en algún momento se va a requerir hacerlo. Un gran abrazo y que tenga muy buenos días, señor Polémico. Bueno, igualmente, che, don Polémico. Don Polémico. Lo escuchaste a Lea Ross en la mañana de Panamá.